Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Nosotros somos el grupo número 1 y hoy le vamos a presentar los factores institucionales que facilitan la corrupción en el sistema de contratación pública en el Ecuador. Nuestro grupo está conformado por la compañera Marielita Tapia, el compañero Cristian Herrera, el compañero Hugo Arias y mi persona que le habla, Tatiana Mina. Bueno, hablando de corrupción, dice que el tema de la corrupción nace antes de Cristo, desde las primeras formas de gobierno conocidas. Este es un fenómeno que se ha ido internacionalizando y que ha logrado adaptarse a las distintas formas de gobiernos. Esto, sin importar los niveles de gobierno, este virus llamado delincuencia ha ido mutando ante los diferentes medicamentos que buscan su extinción. Este virus es un problema persistente en Ecuador y ha ahondado cada vez más la problemática de la desigualdad y el subdesarrollo en nuestro país. Entre los factores institucionales identificados tenemos la inestabilidad normativa, la falta de control y seguimiento, las debilidades en la planificación, el abuso de poder y discrecionalidad, y también tenemos unas instituciones débiles. La compañera Marielita le va a explicar mejor sobre estos ejemplos identificados. Dentro de los factores institucionales que facilitan la corrupción en el sistema de contratación pública del Ecuador, tenemos varios factores, como es la inestabilidad normativa, en la que se refiere a la constante modificación de las resoluciones del CERCOP, crea confusión y descontrol, dificultando la aplicación uniforme de la ley y abriendo un espacio para la interpretación arbitraria. También dentro de los factores tenemos las debilidades de la planificación. Está en que la falta de la planificación, particularmente en situaciones de emergencia, conduce a procesos apresurados y poco transparentes, aumentando el riesgo de corrupción. También tenemos la falta de control y seguimiento. Se refiere a la ausencia de mecanismos, esto dentro de lo que es el seguimiento de los procesos de contratación, y facilita una realización de actos irregulares sin detención oportuna. Dentro de otros factores también tenemos las instituciones débiles. Se refiere a la falta de confianza en las instituciones públicas, y el sistema de justicia debilita la lucha contra la corrupción, generando una percepción de impunidad. El abuso de poder y la discrecionalidad está en la concentración de poder y la amplia discrecionalidad en la toma de decisiones sin mecanismos que promuevan la rendición de cuentas, facilitan el abuso de poder y la corrupción. También entre el refuerzo mutuo de estos factores, creando, siempre creo que se ha dado aquí en nuestro país un círculo vicioso de corrupción. La inestabilidad normativa, por ejemplo, dificulta la labor de control y seguimiento, mientras que la falta de control y la discrecionalidad en la toma de decisiones perpetúa la inestabilidad normativa. La debilidad institucional generaliza y agrava la situación, creando un ambiente donde la corrupción se percibe como algo normalizado e impune. Es un placer. Mi nombre es Cristian Herrera y hoy les voy a hablar sobre las medidas para fortalecer el sistema institucional, mejorar la normativa y reducción en la complejidad. De esta forma se busca mejorar la normativa en las compras públicas. En la SECOR debe establecer un marco normativo claro y estable y transparente con reformas justificadas y especializadas para prevenir la corrupción y promover la transparencia. Eso es necesario establecer un marco normativo claro, con reformas bien justificadas y especializadas que busquen anular lo que son los posibles actos de corrupción en los procesos, en este caso, ¿no? Que simplificando lo que es el lenguaje legal para que sea accesible a todos los actores involucrados. La habilidad de casos alta, ya que una normativa estable y clara puede facilitar lo que es la comprensión y aplicación de las reglas, promoviendo la transparencia y la posibilidad en los procesos de compras públicas. Como otro punto tenemos fortalecer los mecanismos de control, donde se busca en este caso eh, establecer lo que es la capacitación constante de los funcionarios, ¿ya?
en este caso la implementación también del sistema de alertas temprana que identifiquen irregularidades de forma proactiva, ¿no? Así como la creación de plataformas digitales que faciliten el acceso público a la información. La posibilidad de que esto se represente es la necesidad de coordinarse entre diferentes entidades y actores, aunque posiblemente algunos brinden o presenten algún tipo de resistencia al cambio, ¿no? En general, lo que es la habilidad del caso depende mucho de la voluntad política, la capacidad, en este caso institucional, y la disponibilidad de recursos para lo que es implementar las mejoras necesarias. Como tercer punto, tenemos la aplicación a sanciones disuasorias. Aplican sanciones a los corruptos como inhabilidad y devolución de fondos y fortalecer la independencia judicial. Con esto buscamos ampliar las sanciones disuasorias a los responsables de los actos de corrupción, en este caso incluyendo la habilitación para ejercer cargos públicos y la devolución de los fondos malversados. De esta forma se requiere una judicatura independiente y eficiente, en este caso, para sancionar la corrupción de manera imparcial, incrementando lo que es el riesgo de consecuencias severas para los infractores. Aunque hay que ser sinceros, la efectividad dependerá de la transparencia del sistema, la capacidad de fiscalización en este caso y los procesos judiciales que sean justos y ágiles. Como cuarto punto tenemos los auditores externos, en la cual se busca establecer auditores externos independientes e internacionales para garantizar la transparencia y confianza en las contrataciones públicas. De esta forma, se puede establecer auditores externos en las organizaciones independientes e internacionales, ¿no? Como puede ser proveniente de la transparencia internacional, lo cual es una entidad o una organización de la sociedad civil que lidera la lucha global contra la corrupción, ¿no? En la cual se busca implementar lo que son auditores externos independientes que puedan fortalecer la transparencia y la confianza en las contrataciones públicas. La colaboración con organismos internacionales puede agregar credibilidad y expertise. El marco legal ecuatoriano establece principios también de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. Sin embargo, también es importante considerar posibles desafíos como la necesidad de recursos y capacidad para implementar y mantener este plan en marcha. Muy buenas tardes, compañeros y profesor. Yo les voy a hablar sobre una quinta medida, que es la medida del fomento a la denuncia y participación ciudadana. En este caso, el involucramiento de la participación ciudadana permite entender y ser parte de esta lucha anticorrupción, integrándonos en veedurías ciudadanas, en observatorios para supervisar las licitaciones, contrataciones, ejecuciones de proyectos, etc., ¿no? Promoviendo siempre la transparencia, la ética, por ejemplo, mediante plataformas de denuncia habilitadas por organismos públicos, como la CERCOP, o independientes para reportar estos actos de corrupción, fomentando la rendición de cuentas. ¿Es viable? Sí, claro que es viable. Es muy importante como medida anticorrupción fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, pero también requiere generar una confianza en mecanismos de denuncia, protección a los denunciantes para asegurar su efectividad. Aquí vamos a tener un pequeño caso, bueno, no es tan pequeño, pero es un importante caso. De ejemplo, el caso de Odebrecht, que fue entre el 2007 y el 2016, es una empresa brasilera, ¿no?, que estuvo involucrada en graves casos de corrupción en el Ecuador relacionados a las compras públicas. Primeramente, los sobornos a funcionarios públicos. La empresa admitió haber pagado más de 33 millones de dólares para adjudicarse o beneficiarse de los contratos. Hubo inflación de costos en los contratos. Se identificaron sobreprecios en varios proyectos, como la construcción de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón y el poliducto Pascuales-Cuenca. Falta de transparencia en los procesos. Asimismo, se detectaron irregularidades en las licitaciones y contratos, favoreciendo a Odebrecht de manera sistemática, es decir, en cadena. Relaciones indebidas con los políticos. Toda esta trama de corrupción genera amistades, genera lazos, genera contactos, que pues son parte de la corrupción. El caso de Odebrecht subraya la necesidad de reforzar la transparencia y la fiscalización de los mecanismos anticorrupción en el sistema de compras públicas. Las medidas que hemos comentado con relación a este caso
Por ejemplo, son fortalecer los mecanismos de control, las licitaciones públicas más transparentes mediante las plataformas digitales, la participación ciudadana y denuncias, que es muy importante, como hemos hecho con veedurías ciudadanas, para supervisar el proceso de contratación, realizar auditorías externas independientes antes, durante y después de la ejecución de los proyectos, aplicar sanciones disuasorias, sanciones estrictas y monitoreo en tiempo real. En conclusión, la corrupción en el Ecuador es un problema complejo que requiere un enfoque integral, ¿no? Fortalecer el sistema institucional a través de la estabilización de las normativas, del fortalecimiento de los mecanismos de control, del sistema judicial imparcial, y la lucha contra la corrupción requiere un compromiso firme por parte de todos los involucrados, incluyendo autoridades, funcionarios públicos, pero sobre todo la firme participación de la ciudadanía en general.